Hola, bendiciones hermanos. Hoy nosotros seguimos hablando de esta serie que se llama los cuatro pilares ICQ, los cuatro pilares de nuestra iglesia cristiana de Quilpué. Nosotros vimos que tenemos cuatro pilares. El primero es la santificación, el segundo es la comunión, el tercero, que es el último que nosotros trabajamos, que es el discipulado, y que siempre digo que incluye el evangelismo junto que una sola cosa. Y hoy nosotros empezamos la última parte, que va a ser justamente este pilar del servicio. Estos son los cuatro pilares de nuestra iglesia. Y así que ya estamos terminando, así que quisiera dar gracias al Señor y a ustedes por la paciencia de escucharnos sobre estos temas. Espero que realmente pueda ser de mucha bendición para ustedes. Aún nos faltan 3 temas más, el de hoy más 2, para que nosotros podamos terminar eso. Y ahí ya en el segundo semestre de este año vamos a empezar a trabajar con el tema una iglesia orgánica, una iglesia que es un cuerpo. Y va a ser también un tema muy hermoso para que nosotros podamos realmente fortalecer esta enseñanza y poder entender qué es lo que el Señor realmente desea de nosotros. Así que te invito que oremos para que el Señor hoy pueda hablar a respecto de esto del servicio en nuestra vida, de ser un siervo, que yo creo que va a ser temas, de esos últimos 3 temas serán temas muy profundos para ministrar nuestro corazón y para que aprendamos a ministrar también el corazón del Señor. Señor, muchas gracias por tu amor, gracias por nuestra iglesia, gracias porque tú nos has dado estos 4 pilares y nosotros queremos y estamos creciendo en ellos, Señor. Necesitamos, Señor amado, mucho todavía, pero es tu voluntad, Señor, es bíblico esto y todo eso que estamos aprendiendo, Señor. Necesitamos ponerlo por práctica y vivir realmente estos principios en nuestra vida. Así que, Señor, te damos muchas gracias por estas enseñanzas. Gracias por lo que tú estás haciendo con nosotros. Una iglesia viva, una iglesia eficaz, una iglesia que sabe cuál es su propósito, una iglesia que sabe en qué debemos crecer, cuál es la dirección y la voluntad tuya, Señor, para nuestra vida. Así que te damos muchas gracias por estos 4 pilares que tú has dado a nuestra iglesia y enséñanos, Señor amado, en estas últimas 3 enseñanzas que tenemos, que tú puedas, Señor, seguir hablando a nuestros corazones. Te doy muchas gracias y te pido, Señor, que ministre nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, y que puedas usar mis labios para ministrar al corazón de mis hermanos en el día de hoy. Te damos gracias por eso, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar hablando justamente sobre este tema tan interesante que es el servicio. ¿Sabe? Cuando hablamos al respecto de ser siervo, hoy en día la mayoría de los creyentes no entienden su cabalidad, qué significa ser siervo. Yo he visto eso con mucha frecuencia en muchos cristianos que usan la palabra soy siervo del Señor de manera que no es exactamente lo que la Biblia enseña, y es por eso que el día de hoy quiero enseñarles a hacer esta introducción a lo que significa ser siervo, el servicio, para que podamos realmente entender y cuando digamos con coherencia, con vida, con práctica en lo que nosotros hacemos, y no solamente de boca para afuera o de una forma como está equivocada. La verdad, hermano, es que hoy en día muchas personas consideran esta parte respecto de servicio o ser llamado siervo de Dios, consideran como un título espiritual que le otorga reconocimiento y honor por ser un seguidor de Jesús. Digamos que esta persona dice, yo soy fulano, siervo del Señor. Y muchas veces cuando veo esa actitud, me da mucha pena porque no es exactamente lo que el Señor y los apóstoles hablaban. Como está escrito, muchas veces nosotros pensamos que ellos estaban hablando de títulos, como que esto era decir, soy representante del Señor, así que respéteme porque yo no soy cualquier persona, soy un siervo de Dios. Y yo veo repetidamente mucha gente usando y entendiendo esta idea
de servir a Dios, de ser un siervo de Dios, como siendo un título. O entonces, hermanos, otros piensan que se trata, por ejemplo, de un título honorífico dado a un líder eclesiástico. Oye, el pastor es el siervo del Señor. Entonces la gente dice, no, es que mi trabajo es ser siervo del Señor. Y muchas veces eso se transforma como en una idea de un título, de una cosa como de honra, y no la verdad de lo que significa, bíblicamente hablando, ser siervo de Dios. Por eso yo creo que es tan importante que hoy podamos entender eso de forma clara. Porque esa idea de tener un título, de tener honor por ser llamado siervo de Dios, pero no está más lejos realmente de la idea, hermanos, bíblica. Está muy lejos de eso. No es lo que el Señor quisiera que nosotros pudiésemos entender. Y es por eso que quiero hablarles el día de hoy sobre esto, para que podamos entender. En primer lugar, hermanos, ser un siervo de Dios para los creyentes de la iglesia primitiva, ¿sabe?, llevaba con ella la idea de ser un esclavo sin derecho a nada. Y no es exactamente como nosotros hoy vemos, de que ellos estaban hablando, yo soy un esclavo que no tengo el mínimo derecho de cobrar nada, porque no tengo nada, no merezco ni siquiera reconocimiento, siervo inútil. Ellos estaban hablando de eso, y no de algo que pudiese realmente decir, ¡ay, mira cómo soy el escogido de Dios! Y por eso llevo el nombre de siervo. Era una declaración, hermanos, cuando hablaba así, yo soy siervo de Dios. Era una declaración de humillación. Yo me estoy humillando, me estoy bajando en la presencia del Señor. De una completa autorrenuncia de todos los derechos que uno tiene, de toda la capacidad o de todo el reconocimiento. Por eso que digo que es completamente lo contrario de lo que mucha gente hoy piensa. Cuando uno decía soy siervo de Dios, en otras palabras soy esclavo de Dios, él estaba hablando justamente de que él no era nada, de que no hacía nada, que él no tenía la mínima capacidad, pero que estaba a disposición para hacer todo lo que su Señor quisiera hacer a través de él. Era el Señor que lo hacía a través de él. Entonces él reconocía su incapacidad de lograr servir a Dios, de lograr entregar algo a Dios, que era una persona que realmente solo podía mirar a la gloria de Dios y decir, Señor, ¿me puedes usar en algo? Yo soy tuyo, yo soy lo que tú desees hacer conmigo. Ya no tengo ningún valor, nada hermoso, nada de que se pueda hacer un reconocimiento respecto a mí delante de ti, porque tú eres todo. Hermanos, cuando pienso en la verdad cuanto a la palabra siervo, la manera como fue traducida, hoy en día ni siquiera hay una palabra para referirse a una persona que se encuentra en esta condición que la Biblia hablaba de ser siervo. Porque hoy en día se deturpó la palabra siervo y la gente no tiene la misma idea que tenía en la iglesia primitiva. Y por eso vamos a leer algunos textos y después de eso les voy a explicar cómo ellos realmente miraban esta idea cuando una persona decía soy siervo de Dios, cómo ellos escuchaban eso, y se van a dar cuenta cómo es muy diferente hoy en día de la manera como nosotros tenemos cuando escuchamos una persona decir soy siervo de Dios. Leamos algunos textos que los apóstoles se refieren a ellos mismos como siervos de Dios. El primero de él se encuentra en Tito 1:1, que Pablo dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. Aquí él está hablando que era siervo y que esta era una costumbre, algo que ellos entendían profundamente en esta época, como es la costumbre de todos los creyentes. Pena que hoy en día no tenemos esto por costumbre, es simplemente como un título o un reconocimiento y no realmente lo que significa. Pero Pablo entendía que cuando hablaba de ser siervo de Dios, la gente estaba entendiendo que él estaba hablando de rebajarse, de humillarse.
También encontramos el texto de Santiago 1:1, que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. También encontramos Judas, no el que traicionó a Jesús, sino el que era hermano de Pedro, que él decía así, Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que Judas era hermano de Jacob y él también reconocía que era un esclavo de Jesús. También quisiera decir un último texto de 2 de Pedro 1:1, lo cual Pedro también se reconoce de esta manera. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que, hermano, quisiera que ustedes entendieran bien. Si entienda bien que cuando los apóstoles hablaban esa declaración de que eran siervos del Señor, lo que ellos estaban hablando, lo más cerca para que ustedes puedan llegar a entender, él estaba diciendo: yo soy esclavo de Jesús. Y para eso es necesario entender en profundidad lo que ellos están diciendo acá, qué significa realmente ser esclavo de Jesús. La palabra que usada, hermanos, en todos estos textos es doulos en el griego. Y sabe que doulos era una palabra muy especial. Doulos era un tipo de esclavo, no cualquier tipo de esclavo. Era un esclavo muy especial. Por ejemplo, se reconocía un doulos a un hombre que era libre y que decidía hacerse esclavo de forma voluntaria. ¿Ves que no se trata de ese esclavo que le sacaban la libertad y le obligaban a hacer? No, se trata de un esclavo muy diferente que hoy en día ni siquiera se conoce algo semejante a eso. Pero en aquella época había personas que decían: ¿sabe? Yo estoy tan agradecido por lo que tú has hecho por mí que yo voluntariamente decido ser tu esclavo. Acéptame como tu esclavo. Y ya se ponía, no esperaba que la persona dijera: no, se acepta. No, él ya decidía ser esclavo y vivía como esclavo, siendo una persona libre. Él podía haber escogido no ser esclavo, pero él decidió ser esclavo. Por eso que doulos es una palabra muy especial. ¿Por qué este hombre escogía ser un esclavo? Seguramente que por gratitud. Por ejemplo, si alguien le pagó una deuda impagable, por ejemplo, que tú jamás ibas a poder pagar, ibas preso por causa de no poder pagar esta deuda, y alguien venía y decía: ¿sabe qué? Yo te voy a pagar esta deuda. No necesitas ser preso, no necesitas ir a la cárcel. Yo te voy a liberar y voy a pagar todo lo que tú tienes y tú no me debes nada. Y esta persona decía: ¿verdad? Gracias. Pero también quiero decirte una cosa: por esto que tú me hiciste, yo hoy soy tu esclavo. No, pero no, yo hoy soy tu esclavo. Y asumía este lugar de esclavo, pero por libre y espontánea voluntad. No sé si ustedes logran entender. Por ejemplo, también una persona que salvó la vida de un ser querido, que iba a morir, y esta persona lo salvó y dijo: ¿sabe? Por lo que tú hiciste por mi hijo, por mi esposa, hoy yo soy tu esclavo. O hoy yo y mi familia somos esclavos tuyos por esto que tú hiciste. Y la persona ni siquiera podía decir no, gracias, porque esta persona asumía la idea de ser justamente un esclavo y empezaba a actuar y vivir como un verdadero esclavo. Lo que hacía de esta clase de esclavo algo muy especial, porque ellos eran servidores más valorados que tener esclavos conquistados y empleados asalariados. ¿Por qué? Porque esta persona, en la realidad, él no se sentía cobrado por lo que hacía. Él no cobraba lo que estaba haciendo. No decía: ya voy a trabajar para ti, pero tienes que pagarme tanto. No, yo soy tu esclavo
tú no tienes que pagarme nada, tú no tienes que hacerme nada, yo hoy decido servirte por toda mi vida. Y era por gratitud. Entonces esta persona era algo muy especial. Tener a alguien así era como tener una persona de mucha confianza, que te amaba por encima de todos los otros servidores y de los esclavos que quizás en aquella época sus amos lo habían conquistado o comprado, y que no había sentimiento bueno porque le robaron la libertad. Pero a este doulos nadie le robó la libertad. Él se entregó a sí mismo para ser un esclavo, para ser un siervo. ¿Sabe que era tan interesante esto? Porque servidor o este siervo no se sentía injusticiado, no tenía por qué, porque él ya había sido justificado, él ya había sido hecho el hombre más feliz por lo que ya había pasado antes. Y entonces él no era un esclavo que fue raptado de su libertad. Era una persona libre, se trataba de una persona libre que escogió hacerse esclavo de su amo, por amor, por gratitud, por lo que él ya había recibido, y que nunca nadie iba a poder hacer esto por él, y él jamás habría podido alcanzar esta gracia que recibió. Entonces él dice: lo único que te puedo hacer, lo único que te puedo entregar es mi esclavitud, es mi servicio grato y sin ningún tipo de cobranza, sin ningún tipo de sentirme injusticiado. Haga conmigo lo que tú quieres. Yo estoy dispuesto a pasar lo que sea por ti, porque tú salvaste mi vida. Fue algo así en que esas personas se hacían esclavos, y había muchos que se hacían esclavos, que se hacían doulos en aquella época de forma normal. Y esto fue lo que los apóstoles reconocieron y dijeron: yo también quiero ser doulo de Jesús, quiero ser esclavo de Jesús. Así que un doulos, queridos hermanos, no sentía rabia, en ningún momento tenía rabia contra su Señor por cualquier injusticia, por cualquier cosa. No había rabia, porque él no fue conquistado. No había sentimiento de injusticia, no había sentimiento de tristeza, no había el temor de que su Señor pudiera hacer algo. No, él estaba tan agradecido que su Señor podía tomar su vida si quisiera, y él estaría feliz, dispuesto a entregar su vida. Era algo increíble lo que pasaba en el corazón de estas personas para llegar a este punto de transformarse en un doulos. Es algo hermoso cuando llegamos a entender eso y podemos aplicar también esto en nuestra vida hoy en día. Ellos amaban a su Señor y harían cualquier cosa para agradarle, cualquier cosa que su Señor le pidiera. Eran 100% fieles a su Señor, 100%, porque no era algo que el Señor le pidió o que le pagaba por eso. Era algo que voluntariamente ellos decidieron, diferente de los otros esclavos y de los otros servidores, de que muchas veces no eran 100% fieles. Pudiendo huir del trabajo lo harían, pero quien se entregó para ser esclavo, él lo haría con todo su corazón, porque él estaba queriendo agradar a su Señor. Nunca haría una cosa equivocada por detrás o intentaría engañar a su Señor, porque lo amaba. Quería darle lo mejor a su Señor. No importaba sus ideas o sus deseos. Eso para él entendía, sabe que ya no me importa más mis deseos, mis propias ideas, porque yo estoy dispuesto a agradar a mi Señor. Entonces puedo dar ideas, pero solo si mi Señor le agrada completamente lo que estoy diciendo, lo haré. Porque lo que más me importa es que mi Señor se alegre con lo que yo estoy haciendo por Él, porque lo amo, porque estoy muy agradecido por Él. Era un increíble incentivador de otros siervos, porque le amaba tanto a su Señor que contagiaba a los demás sobre el justo carácter y la bondad de su Señor. Cuando uno decía:
sabe que no creo que es justo. Él dice, tú no sabes, tú no conoces a este hombre, tú no conoces a nuestro amo. Es alguien increíble. Lo que hizo por mí fue algo increíble. Jamás yo podría haber logrado solo. Nadie pudo hacer por mí. Él lo hizo y por eso soy su esclavo. Es un hombre maravilloso, es un hombre increíble. Ustedes tienen que entender eso. Ustedes no conocen a nuestro amo. Nuestro amo es alguien realmente increíble. Yo quisiera que ustedes pudiesen conocer cómo nuestro amo es una buena persona. Así que el doulos dejaba su vida particular de lado para simplesmente servir a su maestro. Un esclavo, hermanos, no escoge lo que desea hacer. Hace solo lo que su Señor desea que él lo haga. No hay espacio en la vida de un esclavo, sea un doulos o un esclavo conquistado. No hay espacio para un esclavo escoger. No es que yo escojo esto. No, ¿qué es lo que mi Señor escoge para mí? No hay preferencias, no, porque a mí me gusta. No, Señor, donde tú quieres que yo haga y qué es lo que tú quieres que yo haga. O el desear algo, Señor, pero no. Señor, sea hecha tu voluntad, no la mía. Su propia voluntad no tenía lugar. Era la voluntad de su Señor. El exigir que le respetara, por ejemplo, su espacio, no había. Señor, todo lo que tengo, mi familia, mi casa, todo lo que tengo es tuyo. No había como decir, oye, yo tengo mi opinión. No, para ser un esclavo, esta persona decía, es que tu opinión me importa, no la mía. Yo puedo pensar diferente, pero lo que me agrada es cumplir tu voluntad. No hay independencia en el corazón de un esclavo doulos, porque él decía, yo quiero depender de ti, yo quiero hacer tu voluntad, y etcétera. Y nosotros podemos seguir hablando de todo lo que este doulos había entregado por amor y gratitud a su Señor. Y hermanos, piensa en todo esto voluntariamente, por amor, por gratitud. Y esto es una pregunta que a veces uno tiene que hacerse a sí mismo, y yo hoy te hago como pastor. ¿Tú te consideras un verdadero doulos del Señor? ¿Un verdadero esclavo, así como estoy diciendo? O quizás tú estás ahí para decir, Señor, dame, Señor, cumple esto en mí, Señor, ya tomé esta decisión y deseo que tú bendigas. O lo que más importa es agradar 100% a su Señor. ¿Tú logras, hermano, entender lo que estoy diciendo? Es algo muy profundo. No puedes decir de boca para afuera. Tienes que demostrar con hechos, con un corazón, con sentimiento, con gratitud, con amor eterno, si tú realmente hoy eres un doulos del Señor. ¿Te consideras un doulos del Señor? Además, hermanos, la Biblia dice que Jesús está en nuestro prójimo. Esto es algo importante para que podamos entender cómo servir a nuestro Señor, cómo servir a Cristo. La Biblia dice que el Señor está en nuestro prójimo. Así que en Mateo 25, 34 al 40 dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que esto es muy importante para entender sobre esto de ser siervo de Dios. Quizás una de las
primera parte que deseo que tú puedas llegar a entender, cómo si tú deseas hoy ser doulos del Señor, tienes que entender esta parte. Es que el Señor está en nuestro prójimo. Y si nuestro Señor está en nuestro prójimo, el verdadero servicio a nuestro Señor es cuando servimos a los demás. Uno piensa, no, es que yo soy siervo del Señor. Pero si tú eres siervo del Señor, el Señor está en el desamparado. El Señor está en el que te necesita. El Señor está en el que te pide ayuda. Entonces deberíamos entender eso y estar atentos a escuchar la voz de Dios que está en la gente que está cerca de uno mismo. Cuando nosotros servimos a la iglesia, estamos sirviendo a Dios. Uno dice, no, ¿para qué voy a la iglesia? Yo sirvo a Dios a mi manera. No, si tú no sirves a las personas que están necesitando de tu ayuda en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tú no estás sirviendo y simplemente a veces sirviéndote a ti mismo o poniendo las cosas a tu manera, lo que tú quieres, y dejaste de ser siervo, dejaste de ser esclavo y pasaste a ser el amo, el dueño, el rey, el que manda. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Así que cuando servimos, nosotros necesitamos entender que debemos servir a los demás, en la iglesia, en la familia, a los hermanos, principalmente aquel que no te puede dar nada en cambio. El mejor servicio es cuando tú entregas a alguien que no te puede devolver nada. Porque a veces para nosotros es fácil ayudar y servir a una persona cuando sabemos que después esta persona me va a dar algo que yo necesito, sea emocional, sea la amistad, sea una bendición, no sé. Muchas veces uno hace por interés, pero el verdadero doulos no hace por interés. Es una plena gratitud a Dios, así que yo sirvo al Señor y a los pequeños Cristos, los cristianos, a los que necesitan de mi ayuda. Donde Jesucristo esté, allí yo estoy para servir. Quisiera leer otro texto que nos va a ayudar mucho, hermanos, para que en la realidad nosotros podamos entender sobre este llamado que Dios nos dio para ser siervo. Mateo 20, 25 al 28. Dice así: entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que esto es lo que el Señor desea de nosotros, que nosotros entendamos eso. En el reino de Dios, en la iglesia, el que es el más grande tiene que ser el siervo de todos. El que quiera crecer tiene que ser siervo de todos. Si tú quieres ser esclavo de Jesucristo, si tú quieres servir a Jesucristo, tienes que aprender a servir a las demás personas. Tienes que aprender que en la realidad tú no eres el que manda, el Señor manda. Tú lo sirves y tú sirves a Él sirviendo a la gente, ayudando a la gente, entregándose. Cuanto más tú te entregas a la gente, más tú te estás entregando al Señor y sirviendo a nuestro Señor. Así que quisiera que usted pueda entender esta ecuación, cómo funciona. Cuanto menos recibo de una persona, cuanto menos esta persona tiene capacidad de darme algo, más siervo soy. ¿Me entienden eso? De que en la verdad a veces la gente sirve, da cosas esperando recibir algo en cambio. Una gratitud, o que esta persona haga un reconocimiento, o que esta persona por gratitud responda siempre positivamente cuando en el futuro tú necesites de ellos. Y sabe que hay mucha gente que hace eso, pero un esclavo de Jesús no debería ser así, porque ya hemos recibido todo. Todo lo que necesitábamos ya tenemos. Antes, cuando ni siquiera habíamos pedido, Él nos dio algo que no podíamos pagar.
y que nadie podía darnos. El Señor nos entregó todo. Así que en la verdad nosotros deberíamos simplemente servir a los demás, que está el Señor en ellos, como quien sirve al Señor. Es por eso que la Biblia dice, sirviendo a vuestros maestros o a vuestros jefes o empleadores, como sirviendo al Señor, como quien lo hace para el Señor. Y esto es algo que tenemos que entender, porque también el Señor está en aquella persona. Cuando yo lo sirvo, aunque Él no entiende nada de esto, yo estoy sirviendo al Señor. Y otra ecuación que quisiera que ustedes entendieran, que tiene que ver con lo mismo, es eso, que cuanto más renuncia hago, más doulos soy. O sea, cuanto más se entienda, Señor, que no tengo nada, que ya he renunciado mi vida, ya he renunciado mi familia, ya he renunciado mi futuro, mi salud, ya he renunciado todo en favor de ti. Porque para mí el vivir es Cristo. Eso es algo increíble. Porque cuanto más renuncia has logrado hacer en tu vida, más doulos has llegado a ser. Hasta el punto que serás completamente doulos, siervo del Señor, cuando ya no tengas nada. Cuando todo lo que tú tengas es del Señor. Y el Señor domina sobre esto. Y el Señor toma las decisiones sobre todas estas cosas. Y tiene plena libertad de hacer con estas cosas lo que Él desee. ¿Me entiende eso? Es un proceso espiritual muy profundo llegar a ser un siervo del Señor. Ahora, yo entiendo que hoy en día no se entiende mucho este concepto porque hemos cambiado mucho hoy en día. Hay contextos hoy en día o palabras que tienen una connotación muy diferente de lo original. Entre ellas este siervo, que es muy diferente. Cuando los discípulos dicen soy siervo de Jesús, a veces no entendíamos de esta manera, pero hay otra palabra que nos va a ayudar también a entender eso, de que era la visión del inicio que Jesús quisiera entendernos. La palabra ministro. El ministro de Educación, el ministro de Hacienda, el ministro, uno piensa en la autoridad más grande que tiene, solo un grado abajo de Jesús, una cosa así, ¿entiende? Y por eso que quizás le sube tanto el sentimiento de orgullo en una persona de ser el siervo de Jesús. Pero ministro viene de la raíz griega minos, que significa el menor, el más chico, el que sirve a los demás. Diferente de magister, ministerio, significa ministrar una persona, significa servir una persona, servir a los demás. Ahora, si para ustedes ser siervo de Dios es ser reconocido, ser respetado porque eres siervo del Señor, ser admirado porque eres un siervo del Señor, es porque tú no eres un doulos. No importa lo que hayas estudiado, no importa cuánto tiempo tengas de iglesia, si tú exiges las cosas para ti, estás bajando de la circunstancia de doulos, o mejor, subiendo de la circunstancia de doulos. Está tomando algo que tú quieres hacer a tu propia pinta. No eres doulos, no eres siervo según la Biblia. Porque quisiera mucho que ustedes entendieran eso, que si uno no sirve, no sirve. ¿Me entiende? Si uno en el reino de Dios no sirve, no sirve. Y otra cosa que es una perla que quisiera que ustedes también pudiesen guardar en su corazón es esto. No confundan, hermanos, creyente con cliente. Hay mucha gente hoy sintiéndose clientes del Evangelio y no verdaderos creyentes. Yo estoy casi terminando, pero a mí me gustaría hablar un poco de lo que voy a estar enseñando para ustedes los próximos 2 domingos. Hay 2 maneras en que una persona puede servir. La primera de ellas es cuando uno es llamado a servir. Y la segunda es cuando uno es sensible a la necesidad y a la forma de servir. Y es sobre esto que hablaremos la próxima semana, sobre ser llamado a servir y sobre ser sensible para servir de forma adecuada. Y además, hermanos,
debemos aprender a reconocer las oportunidades de servir que el Señor nos da. Y esta va a ser la última predicación de esta serie, cuando vamos a aprender a reconocer estas oportunidades que el Señor nos da para poder servir. Pero quiero terminar esta predicación animándote a una cosa y diciéndote y afirmando esto. No hay nada que refleje más la obra de Jesús en nuestra vida que aprender a servir de forma correcta. Cuando uno se transforma a doulos del Señor, las cosas están cambiando. Hermanos, porque hay muchos que en la verdad creen que están sirviendo al Señor, cuando en la realidad lo están gobernando, están mandando, son los amos, están reinando y no realmente sirviendo. Porque el verdadero servicio, y por eso digo que es algo muy profundo y quizás refleja de forma mucho más profunda la obra de Jesús en nuestra vida, porque cuando uno sirve al Señor, uno también se está santificando, porque quiere agradar a su Señor no solo con cosas prácticas, pero con toda su vida. También eso me ayuda a mantener la comunión, porque sé que el Señor está en mi hermano, en mis compañeros, en mi jefe, en mi trabajo, en mi escuela, en mi casa, en mi esposa, en mis hijos. Entonces voy a aprender a tener una buena comunión, porque estoy teniendo comunión con el Señor cuando estoy teniendo también comunión con estas personas. También me compromete a evangelización y también a ser discipulado mundial, porque yo entiendo que soy siervo, que soy esclavo, y si mi Señor tiene un deseo, que es que su nombre sea glorificado en toda tierra, yo voy porque soy siervo de mi Señor. Y por último, mantiene una iglesia funcionando como un cuerpo espiritual sano y efectivo, porque infelizmente hoy en día hay un cuerpo paralítico, un cuerpo que no se mueve, un cuerpo que no hace nada, y simplemente hay una parte del cuerpo que se está queriendo hacer todo, siendo pie, siendo mano, siendo cabeza, siendo corazón, siendo boca, siendo ojo, y la gente dice, no, pero que tú eres el principal y tienes que hacer todo eso por nosotros. Y es por eso que cuando terminarmos esta serie, quiero empezar de inmediato a enseñarles sobre una iglesia que realmente sea orgánica, una iglesia que entienda que somos un cuerpo y en Cristo todos tienen que trabajar, hasta el punto de que sea una iglesia que ojalá que ya no necesite más un pastor, y si necesita de un pastor es para guiarlos por aguas frescas, para protegerlos quizás de los ataques del enemigo, pero no para estar trabajando, porque la iglesia sirve, porque la iglesia está sirviendo al Señor, son esclavos de Cristo. Y esto es lo que la Biblia quiere enseñarnos y que se ha deturpado con el tiempo, y que yo deseo con todo mi corazón, y no me avergüenzo de eso, de enseñarles a ser una iglesia de verdad, una iglesia que es un cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, Jesús es la cabeza del cuerpo y Él es quien nos da el mayor ejemplo de poder realmente servir. Para terminar, el último texto que voy a leer, Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me encanta ese texto, un texto tan hermoso, un resumen de la vida cristiana desde el punto de vista de Jesús, del evangelio aplicado en nuestra vida, que Él no solamente se humilló al punto de ser como nosotros hombres, pero cuando llegó a ser como nosotros hombres, se humilló más todavía, sirviendo a los hombres, tal como nosotros hoy tenemos que entender. Así que quisiera
concluir esta predicación de hoy, llevándote a pensar sobre eso que estamos hablando y desafiándote a vivir realmente esta vida nueva, con esta nueva perspectiva, que estas cosas puedan quemar tu corazón a tal punto que cambie tu cristianismo y que te transforme en algo nuevo, algo que realmente agrade a nuestro Señor. Hermanos, no hay verdadero cristianismo sin servicio. Por eso hemos trabajado tanto estos pilares, porque no hay verdadero cristianismo sin santificación. No hay verdadero cristianismo y no hay verdadera iglesia sin comunión. No hay verdadero cristianismo si no estamos evangelizando a las naciones, discipulando a las naciones. Y no hay verdadero cristianismo ni iglesia si nosotros no estamos sirviendo. Si no, seríamos simplesmente un grupo de clientes, de dueños de la iglesia esperando ser servidos. Infelizmente, muchos estão vivendo a vida desta maneira. Quizás não pensavam que isto era assim, pero constantemente estão cobrando como um cliente cobraria de uma empresa, de um serviço, porque o cliente tem a razão. E não hemos entendido e não hemos aprendido a ser verdadeiros cristianos, que somos siervos, somos doulos del Senhor. Assim que, hermanos, o Senhor hoje nos está desafiando a seguir o exemplo de Jesus y de los apóstoles, dejar nuestro lugar de consumidores de iglesia, consumidores de evangelio y ser siervos fieles, dispuestos a obedecer a nuestro Señor, a lo que Él me pida, a donde sea, de la manera que sea, pasando lo que sea que tenga que pasar, porque yo estoy acá para servir a mi Señor. Estoy dispuesto a ser esclavo de Jesús. Y esto por gratitud, simplemente por eso, por gratitud, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y si realmente, hermanos, llegásemos a entender el sacrificio y el precio pagado por Jesús para rescatarnos y el precio que Él pagó por nosotros y todo lo que Él nos liberó y lo que Él nos ha dado, lo que hoy tenemos en la vida espiritual, si llegásemos a entender esta profundidad, ay, hermanos, nosotros diríamos hoy mismo al Señor: Señor, acéptame como tu esclavo. Sería un honor servirte y cumplir tu voluntad. Hoy dejo mi voluntad de lado. Hoy renuncio a mis derechos. Solo quiero servirte. Solo quiero agradar tu corazón. Solo quiero que realmente tú sientas felicidad. Y voy a hacerlo. Y no importa si tú no me pides. Yo deseo hoy ser tu esclavo. Porque lo que tú me diste jamás yo podría conseguir por mí mismo. Nunca nadie podría darme lo que tú me has dado. Así que, Señor, úsame, tu siervo te escucha. Señor, es tan profunda esta enseñanza y muchos de nosotros no hemos logrado entenderla. Seguimos reinando, seguimos cobrando, hemos tomado el lugar de dueño de nuestra vida, de dueño de nuestras cosas, de dueño de nuestra familia, del que manda. Hemos tomado el lugar de Señor. Nunca entendíamos, nunca llegamos a entender la profundidad de lo que tú hiciste por nosotros. Nunca podríamos llegar a entender como tú nos libraste de muerte eterna. Y nos diste no solo vida, pero vida en abundancia y vida eterna. Cuando no merecíamos nada, tú no tenías por qué haber hecho eso. Lo hiciste porque nos amaste. Yo no puedo encontrar nadie que me pudiera dar eso. Y jamás podría haber alcanzado en mi vida esto que tú me diste, Señor. Jamás, por ningún esfuerzo mío, podría haber alcanzado. Y tú me lo diste. Así que, Señor, acéptame como tu esclavo. Acéptame como tu siervo. Haz de mi vida lo que tú quieres.
Haz de mí un siervo tuyo, Señor. Un siervo que sea para tu gloria. Un siervo, Señor, que cumpla tu voluntad, no la mía. Hoy, Señor, quiero aprender a renunciar. Hoy quiero aprender a menguar. Aprender, Señor amado, que no son mis derechos, no es mi idea, no son mis opiniones, no es mi voluntad y mis sueños, sino tu voluntad, tus sueños, tu deseo. Esto es lo que me importa, porque soy tu esclavo. Y hoy, de forma muy alegre, Señor, y de forma muy satisfecha, y de forma, Señor amado, llena de gratitud, hoy yo me hago tu esclavo, Señor, junto con mis hermanos, para solo servirte. Y que tú, Señor amado, realmente aceptes nuestro servicio, Señor, nuestro sacrificio, porque lo único que nos interesa hoy es agradarte, porque no teníamos nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, y tú nos diste vida, y tú nos diste gloria, y tú, Señor amado, nos diste todo lo que no merecemos. Y hoy, Señor, quiero entregar todo esto a ti. Y quiero llevar tu cruz, y quiero llevar tu nombre, y quiero llevar esa transformación de vida, porque quiero agradarte en todo. Gracias, Señor, por esta tan linda palabra y por esta enseñanza tan profunda. Deseo ser tu doulos, deseo ser siervo de ti. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos la próxima semana. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente
hazme un siervo